Por ejemplo, cuando ellos realizaron la obra, ellos siguieron caminando con Jesús. Entonces encontramos a un Pedro que seguía siendo impetuoso, violento. Pedro intentó cortarle la cabeza a alguien en Getsemaní. Yo me imagino que él no le tiró a cortar una oreja. Cortando orejas no se gana una guerra. Él tiró a cortarle la cabeza, pienso yo, y le cortó la oreja. Pedro negó a Jesús. Pedro fue el que dijo: Señor, mira, no muera. Estaba el carácter de Cristo en Pedro cuando le dijo que no muera. Absolutamente. Entonces ellos estaban en el proceso, y Pedro era el hombre siempre como que iba adelante, que iba poniendo como sacando lo que había dentro suyo. No estaba Pedro preparado. Encontramos a un Judas que en algún momento estaba reprendiendo demonios, estaba echando fuera demonios. Yo no quisiera imaginarme cuando Judas llegó al infierno lo que le dijeron los demonios, porque la Biblia dice que era un hijo de perdición. Pero Judas al principio expulsó demonios y sanó los enfermos. ¿Qué pasó con Judas? Después Satanás entró en él. Encontramos, por ejemplo, a Jacob y a Juan, los hijos de Zebedeo. Señor, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Qué bueno, poder, ambición. Y en otro momento dijeron: ¿tú quieres que bajemos fuego del cielo y queremos a Samaria? ¿Estaba el carácter de Cristo en ellos? Absolutamente. No estaban todavía. Pero eso fue mucho después que ellos fueron a expulsar demonios. Amén. Y así podemos ver, Tomás fue un incrédulo todavía. Cuando Jesús les impartió el Espíritu Santo luego de haber resucitado, Tomás no estaba ahí. Él dijo: yo tengo que tocar, incredulidad. Entonces todo esto estaba en la vida de los apóstoles. Naturalmente Jesús, cuando los envió, él sabía que no estaban preparados. Él tenía que agilizar la obra, pero él sabía que todavía no les iba a dejar solo para que ellos caminaran. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender aquí? Jesús estaba trabajando y formando el carácter de estos hombres. Estaba caminando con ellos. Cada vez que ellos salían con algo, Jesús los corregía. Jesús corrigió a Jacobo y a Juan cuando dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. A Pedro lo estaba corrigiendo y pasó por la experiencia dolorosa de enfrentarse con Jesús después de resucitado, teniendo que decirle al Señor: sí, Señor, te amo, pero te amo con amor ágape. Jesús le decía: ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Con amor filo, exactamente. Con amor filo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Usted todavía no me ha entregado lo que quiero. ¿Me amas, Pedro? Yo cuando reaccionó, abrió. Sí, Señor, tú sabes que te... Ahí llegó entonces le entregó: apacienta mis ovejas. Ya Pedro había sido diseñado, determinado por Dios para ser el apóstol que guiaba a la iglesia en Jerusalén. Entonces Jesús estaba formando el carácter de estos hombres. Y el carácter se tiene que formar. El carácter no se recibe. El carácter se trabaja en las crisis, en los problemas, en las dificultades. Allí Dios forma carácter. Hermano, yo le puedo dar un testimonio. ¿Cuántas veces le he dicho: Señor, sácame de ese rincón, sácame de allí? Yo, así como decía la pastora, le hemos llorado lágrimas de sangre en ese lugar que yo hago aquí. Esto no hay nada que buscar. Y el Señor entonces, cuando llega la palabra profética, aquí es: está trabajando en mí, gracias, Señor, me está formando algo que quiere para luego usarme en algún otro lugar. Por eso es que tenemos que llevar los procesos. No nos podemos adelantar, no podemos fluir así de la noche a la mañana y ya estoy listo. La Biblia dice que David duró, no la Biblia, dicen los estudiosos, que David duró 14 años huyendo de Saúl. 14 años, nosotros lo vemos así fácil en Samuel, pero 14 años y ya había sido ungido rey. Otros dicen que Pablo duró 14 años para entrar en el pleno de su ministerio. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender cuánto le costó a Moisés 40 en el desierto, después de estar en la casa de Faraón. Entonces todo esto Dios lo permite para formar el carácter. El carácter es lo que nos va a sustentar, como el pilar, es la base para nosotros poder fluir y desarrollar
esa unción que Dios nos ha entregado. Iglesia, yo digo iglesia por la costumbre. Entonces, ¿por qué es necesario para todo ministro, para todo hombre, toda mujer de Dios que está fluyendo? Nosotros como pastores y líderes, apóstoles, pero también hay un pueblo que está debajo nuestro, están nuestros líderes, están todas aquellas personas del cuerpo de Cristo que tienen que fluir en una unción determinada. ¿Por qué es necesario tener ese carácter? Porque Dios quiere una iglesia madura, que camine enfocada, en unidad, con bases establecidas sobre la roca que es Cristo, que no pueda ser derribada. Porque en la medida que nosotros vamos caminando y vamos en obediencia, Dios nos va entregando mayores compromisos. Y a veces el enemigo está allí. Cuando el enemigo sabe que estamos en un punto alto, él no va a atacar no nos va a atacar por la unción, nos va a atacar si tenemos el carácter débil, para que caigamos de la posición donde Dios nos ha colocado. Decimos que cuando estamos en un lugar de altura, Él no nos va a atacar por el nivel de unción que tenemos. Nos va a atacar si tenemos debilidad en el carácter, porque es desde allí donde Él nos puede derribar. Por eso nosotros tenemos que caminar enfocado en el crecimiento de nuestro carácter, en el fortalecimiento de ese carácter, porque desde allá arriba es más difícil cuando se cae. Amén. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay un punto que tiene que ver con lo íntegro. Tiene que ver con lo íntegro. El carácter, y permítanme mencionar esto, tiene que ver con esa integridad de cada uno de nosotros. Tiene que ver con el pensamiento. Se manifiesta en cómo pensamos. Dice la Biblia en Job 23:7, porque en cuál es su pensamiento, así es el corazón. Entonces tenemos que constantemente estar evaluándonos. La Biblia dice Jeremías, hablando en el libro de Lamentaciones, permítame tomar este pedacito, sacarlo del contexto, dice: escudriñemos nuestros caminos. Entonces, una manera de que nosotros nos establezcamos en cuanto al carácter de Cristo es que frecuentemente nos estemos evaluando. Yo pienso que cada hombre y cada mujer de Dios debe estar en una constante autoevaluación, en apartarse, evaluarse. Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? Ayúdame a entender. Y yo decir cómo estoy actuando, qué estoy haciendo. El carácter tiene que ver con la manera que pensamos. También tiene que ver con los valores. Esto es lo que hacemos de manera constante, actuar de acuerdo a nuestras creencias, a lo que somos interiormente. Permítame dar un ejemplo. ¿Cómo evaluamos nosotros el carácter de los líderes de iglesias tradicionales? No sé cuándo conocen la iglesia presbiteriana y en Estados Unidos, y pongo este ejemplo. Esta iglesia ya aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo. Esto tiene que ver con carácter. Y el carácter tiene que ver con valores. ¿Cómo se puede evaluar el carácter de esos líderes? ¿Qué estarán enseñando a los que están en sus vidas cuando aprueban el matrimonio de